Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas tengan todos ustedes a este nuevo módulo número 2 de este curso, donde estaremos tocando ahora el tema de la recuperación de datos en las bases de datos. Para esto vamos a usar o hablar básicamente sobre lo que es la sentencia select. Como recordarán, en el anterior módulo, el módulo 1, habíamos dedicado justamente a lo que era el modelado de la base de datos, ¿no? Habíamos planteado un modelo relacional, el cual se compone de 5 tablas: cliente, el pedido, el detalle de los pedidos, los productos y sus categorías. También, como sabrán, este modelo ha sido llevado a un servidor de base de datos, en este caso SQL Server, para poder trabajar mediante el lenguaje SQL. Entonces, las 5 tablas también han sido creadas con sus respectivos datos en este servidor. Bueno, básicamente cuando estamos hablando de la instructiva select, estamos hablando como una especie de un mecanismo para recuperar todos los datos que hay en la tabla de una base de datos, ¿sí? No serviría de nada tener los datos, la gran cantidad de datos que puede tener una tabla o las tablas, y que al final no podamos manipular y trabajar con esos datos, ¿no? Para ello, el lenguaje estructurado de consultas, SQL, nos va a permitir justamente trabajar con esos datos y obtener la información requerida. Entonces, en este capítulo vamos a ver cómo utilizar la instrucción select. Hay algunos conceptos básicos que vamos a recordar en cuanto a lo que es el modelo relacional. Estamos hablando básicamente de la proyección, los projects, la selección o la selección, la unión o los joins, ¿no? En la proyección básicamente se define como una restricción de columnas que se hace una tabla. O sea, se escoge qué columnas son las que se va a consultar en una tabla. Y cuando hablamos de selección, estamos hablando de la restricción sobre las filas que tiene una tabla. Y finalmente, unión, que nos va a permitir trabajar cuando nosotros tengamos 2 o más tablas en una base de datos. Entonces, con los joins es lo que vamos a definir a unión. Bueno, la instrucción select nos va a permitir solucionar una serie de tareas o problemas en nuestras bases de datos, ¿no? Problemas como seleccionar, filtrar, sumarizar, agrupar, ordenar y también vincular información con otras tablas en la base de datos. Cuando estamos hablando de seleccionar, estamos haciendo referencia a ver la posibilidad de mostrar las columnas que tiene una tabla, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una tabla, en este caso, en nuestra base de datos, un cliente tiene su apellido paterno, su apellido materno, su nombre, su número de identificación tributaria y su teléfono. Si yo quiero seleccionar solamente sus nombres y sus teléfonos, entonces estaría
seleccionando únicamente esas dos columnas. En el caso de filtrar, el filtrar también es una actividad muy importante en las bases de datos, porque gracias al filtrado nosotros vamos a sacar la información más importante según alguna condición que exista. Cuando hablamos de sumarizar, estamos hablando de hacer algunos cálculos sobre las filas de la base de datos. Por ejemplo, si tenemos una tabla de productos, nosotros podemos seleccionar cuál es el precio máximo de nuestro catálogo de productos, como también sacar el mínimo precio que tiene nuestro catálogo. Cuando hacemos referencia a lo que es agrupar, estamos haciendo referencia a lo que son agrupamiento de las filas de una tabla. Es decir, agrupar los datos y producir una única fila por grupo. Podemos tener una tabla con 1000 registros, pero utilizando criterios de agrupación, quizá solo tengamos 5, por ejemplo. Y esos 5 representarían a ese conjunto de los 1000 registros o las 1000 filas que hay en la tabla. Ordenar. Cuando estamos hablando de ordenamiento, básicamente es una forma de ver los datos, ya sea ascendente o descendente, ¿no? En los datos que se muestran. También surge la necesidad de tener acceso a información de otras tablas, ¿no? Para esto nosotros vamos a utilizar lo que son los llamados joins y poder vincular todas las tablas de nuestra base de datos. ¿Cuáles son las cláusulas principales de la sintaxis select? Básicamente estamos hablando de la palabra reservada select, donde se especifica las columnas que se va a mostrar en nuestra tabla. En la parte de from vendría la tabla o las tablas de donde se va a sacar esas columnas. La cláusula where vendría a representar prácticamente un filtro para la selección de las filas. Es decir, que en el where nosotros colocamos la condición de selección de filas. Es importante diferenciar que tanto el where como el select son diferentes. El select selecciona columnas y el where selecciona filas. El group by es el que va a producir una única fila resumen por cada grupo de filas que tenga nuestra tabla. El having vendría a ser como el filtro para los grupos que se han conformado. Y finalmente tenemos el order by, que es el criterio de ordenación de las filas. ¿Cuál es la sintaxis básica de la instrucción select? Básicamente nosotros escribimos select asterisco from nombre de la tabla. El asterisco representa todas las columnas o todos los campos o atributos de nuestra tabla. Seguidamente en el from especificamos el nombre de cada
tabla. También, si no nos interesa ver todas las columnas de nuestra tabla, nosotros podemos especificar mediante el nombre de la columna las columnas que se van a visualizar. Seguidamente, nosotros podemos utilizar los llamados alias para sobrenombrar el nombre de esas columnas. También hay una sintaxis más específica que vendría a ser el disting. O sea, el disting lo que nos va a permitir es ver los diferentes datos que hay entre filas, sin repetir. Eso en una columna. Opcionalmente se puede sobrenombrar mediante el uso de los alias. Esa es la sintaxis que provee SQL para el manejo de select. Vamos a utilizar este recurso que está en la web para que podamos ejemplificar de manera práctica los conceptos que estamos aprendiendo. Habíamos visto la sintaxis de lo que era la sentencia select. En esta página nos ofrece una tabla de clientes donde hay 2, 4, 6, 7 columnas y 5 filas, ¿no? Esa es la tabla de esta base de datos de ejemplo que maneja este sitio. Bueno, si recurrimos al ejemplo, nosotros podemos ensayar online las consultas a la base de datos, ¿no? Como habíamos dicho, nosotros tenemos que utilizar la instructiva select. Si yo quisiera ver todas las columnas que tiene la base de datos, escribo asterisco. En este caso mi tabla se llama customers y de esa forma yo puedo ver mediante el asterisco todas las columnas que tiene la tabla. En este caso me mostró todas las columnas y todas las filas de la tabla customer. Bueno, si yo quiero seleccionar algunas columnas específicas, por ejemplo, el nombre del cliente y la ciudad, haría mención solamente a estos dos campos y me visualizaría solamente esos dos campos. Bueno, también habíamos hablado de lo que era el disting. Esta instrucción lo que hace era justamente mostrar los datos de las filas pero sin repetir, ¿no? Entonces, antes de nombrar la columna, nosotros
escribimos distinct. Si nos vamos al ejemplo, ustedes pueden ver que acá tenemos la misma tabla de clientes. Si hacemos correr este ejemplo y no colocamos distinct, ustedes pueden ver que existen filas duplicadas. Por ejemplo, México, Distrito Federal, aparece acá 2 veces. Y si seguimos buscando, acá tenemos por tercera vez que aparece. Si venimos más abajo, de seguro que vamos a encontrar muchos registros repetidos, ¿no? Entonces, si queremos evitar ver esa redundancia de datos, nosotros simplemente colocamos distinct. Ahora, nosotros vamos a ver que ese país, México, ya no aparece de forma redundante como lo hacía. Si se puede ver, solamente existe un solo registro. Bueno, dejamos esta página muy interesante para consultarlo después. Es importante también saber que nosotros podemos trabajar con 2, 3 o más columnas como si fuera una sola columna. Es decir, nosotros podemos hacer cálculos en una columna. Para esto hacemos uso de lo que son los operadores y expresiones. Básicamente son columnas de caracteres, ya también pueden ser columnas numéricas o también operadores de date y timestamp. O sea que es posible obtener salidas en las cuales una columna sea el resultado de un cálculo. Para esto tenemos varios operadores, por ejemplo para los caracteres podemos concatenar 2 o más cadenas de caracteres mediante el operador más, ¿no? Y en el caso de las columnas numéricas, nosotros podemos sumar, restar, multiplicar o dividir esas columnas. También podemos trabajar con fechas, ya sea restando o sumando alguna magnitud fecha. Bueno, ¿cuál es el orden o la prioridad que maneja SQL Server en cuanto a la precedencia de los operadores? A un nivel muy alto está el uso de paréntesis. Luego tenemos el operador de división, seguido de la multiplicación, la resta o la sustracción y la adición. Es decir, que primero se ejecutan siempre los paréntesis, divisiones y multiplicaciones, luego al final restas y sumas. Si hay un operador del mismo rango, se evalúa de izquierda a derecha. Bueno, volviendo al tema de nuestra base de datos de ejemplo, vamos a responder mediante consultas a la base de datos los siguientes problemas. Ahora lo que toca hacer es trabajar con el servidor de base de datos para responder a todas las interrogantes que se han planteado. Entonces, si analizamos la primera pregunta, cuando nos habla de la estructura de una tabla, lo que podemos utilizar es sp-columns, sp-columns, y el nombre de la tabla, en este caso cliente.
Aprieto F5 para ejecutar y efectivamente la consulta se ha ejecutado correctamente y tengo acá el detalle de la definición de los datos. Bueno, ahora pasando al punto 2, donde me pide todos los datos de la tabla cliente. Entonces aquí lo que puedo usar es la instrucción select asterisco from la tabla cliente, en este caso cliente. Entonces puedo seleccionar este segmento de código y ejecutarlo. Entonces vemos que hay 14 filas en toda la tabla y también aparecen las 5 columnas que tiene esta tabla cliente. Es importante también, antes de continuar, aclarar que las instrucciones no son case sensitive, es decir, yo puedo utilizar mayúsculas también para escribir mis consultas, ¿sí? Lo cual no afectaría en nada al resultado, ¿no? Tengo las mismas 14 filas. También se las puede escribir en una sola línea, lo cual no es recomendable ni tan vistoso, ¿no? Al momento de leer la consulta. De igual forma podemos ejecutar y vemos que efectivamente sigue mostrando las mismas 14 filas. La dejamos ahí. Ahora lo que nos pide es ver todos los datos de la tabla pedido. Entonces puedo escribir select, como me dice todo, asterisco, from la tabla pedido. Punto y coma para finalizar la consulta y ejecuto y veo aquí todos los registros que suman 11, ¿sí? Bueno, esa sería una forma corta de poder responder esa pregunta. También nosotros podemos especificar el nombre de cada columna para tener el mismo resultado. Por ejemplo, num pedido, tenemos el need, también tenemos la fecha y total. Si ejecutamos ese bloque, tenemos las 11 filas que nos mostraba anteriormente. Lo bueno de esto es que nosotros podemos ordenar. Si esto queríamos que se visualice acá, de esa forma yo puedo mover el orden en el que se visualizan las columnas. Bueno, vamos al punto número 4, donde nos pide ver los apellidos sin repetir. Específicamente aquí hacemos referencia al apellido paterno, ¿no? Porque tenemos dos columnas de apellidos. Primero voy a ver qué datos tengo en la tabla clientes.
y luego voy a poder aplicar el distinct para este campo que es apellido paterno. Entonces vemos que si no utilizo el filtro existen 14 filas y el apellido Jiménez se repite. Entonces lo que hago es decir distinct apellido paterno. Si hago correr, aquí tenía 14, entonces sin el apellido que se repetía, que era Jiménez, tengo solamente 13 filas. Si lo vuelvo normal, tendría las 14 con Jiménez 2 veces. Bueno, la pregunta 5, mostrar la información de contacto telefónico junto Bueno, ahora en el punto 5, donde me pide mostrar la información de contacto telefónico con los nombres y apellidos para el campo nombre, entonces lo que puedo hacer es primero ver todos los campos de mi tabla y empezar a unir mediante el operador de concatenación el nombre, el apellido paterno más el apellido materno, ¿no? Y la otra columna sería el teléfono. Entonces de esa forma yo puedo responder a esa pregunta. ¿Sí? Pero vemos que no aparece el nombre del encabezado y que los datos están sin espacio. Entonces para hacer eso puedo corregir y colocar a esto un alias as y colocar este. De esa forma yo puedo colocar un encabezado a mi consulta. Acá lo que puedo poner es un espacio en blanco con comilla simple y formatear de mejor forma ese detalle. Bueno, en el apartado 6 lo que me pide es básicamente la información de contacto telefónico junto al encabezado, apellidos, nombres y teléfono. Entonces acá hago la unión de los apellidos en una columna, en otra columna los nombres y en otra columna el teléfono. Entonces escribo select apellido paterno, si no me equivoco, y from
apellido paterno, apellido materno, pero esto está unido. Con un alias que se va a llamar apellidos. También tenemos que mostrar el nombre que tiene el cliente y teléfono. Hago correr y efectivamente tengo los apellidos, los nombres y sus teléfonos. Ahora, cuando me pide mostrar la información del pedido en un formato más personalizable, por ejemplo, que el pedido X se hizo en fecha tanto, con monto igual a tanto, lo que podemos hacer es básicamente ver los datos de pedido. Así voy a averiguar qué columnas son las que están en esta tabla, ¿no? Ahora puedo personalizar las columnas donde se me pide el número de pedido, el número de pedido, también la fecha y el monto total. Ya, básicamente eso es lo que me pide, pero con ese comentario. Entonces, para colocar ese comentario, lo que voy a colocar es cadenas, el pedido, este sería X, se hizo en fecha, acá esto lo concateno y con monto igual a dos puntos y aquí aparece Z, que sería el total. Entonces una simple concatenación. Aquí hay un error. Acá hay un error en la conversión de tipo. Es un error que suele ocurrir al haber incompatibilidad en la concatenación cuando hay dos tipos diferentes de datos. En este caso, tengo una cadena de texto y una fecha, un tipo date, ¿no? Entonces lo que conviene aquí hacer es esa transformación del tipo de dato utilizando casts en el dato que es incompatible, ¿no? En este caso, fecha. Aplico entonces ese comando acá, cast
la fecha as varchar, ¿no? Cosa de que tenga una cadena de texto y esta cadena de texto se una con esta cadena de texto que está antes y con esta otra cadena de texto que está después. Ejecuto. Veo que sigue saliendo el mismo error. También tenemos el mismo caso con lo que es pedido. Aplicamos la conversión de tipo cast un pedido as varchar. Acá también tenemos el mismo error con el campo total. Entonces también aplicamos la conversión de tipo. Bueno, con eso no tendría que haber salido el error. ¿Sí? Vemos que efectivamente aparece, pero faltan algunos espacios, ¿no? Y una vez corregido este detalle, tendría de esa forma. Bueno, el tema de la fecha lo vamos a ver después, cuando veamos el tema de funciones, para poder ordenar en este formato vía mensaje. Puedo ver la tabla producto para conocer mejor el detalle de los campos. Producto. Y tenemos 22 registros. Entonces lo que se quiere saber es el producto, el precio y su descuento, ¿no? Entonces escojo el nombre del producto, el precio y el 15% sería el 0.15, ¿no? Precio por 0.15. Pero ese sería el 15% de descuento. Pero si quiero saber el descuento aplicado un 15%, tendría que decir precio menos precio por 0.15. De esa forma yo obtengo el descuento del 15% en cada uno de los productos. Solo que acá no tengo un nombre de encabezado, puedo utilizar un alias y le puedo poner 15% de descuento. Ahora la consulta 9 pide listar de cada detalle de pedido
su nombre de pedido, código del artículo y precio al que se ha vendido. El precio unitario. Entonces, de la misma forma también puedo consultar la tabla detalle de pedido, que en este caso sería detalle. Este es mi detalle. Entonces lo que me pide es su número de pedido, pedido, el código del artículo que sería el ID producto y el precio unitario. El precio unitario vendría de dividirse el monto entre la cantidad, ¿no? Porque este monto que aparece es el subtotal de multiplicar el precio del producto por la cantidad, ¿sí? Entonces lo que hago es dividir monto entre cantidad. Y acá le puedo poner precio unitario con un alias. Ahora selecciono, ejecuto y veo que me ha calculado el precio unitario de cada detalle. Ya terminando, tenemos la última consulta donde me pide mostrar la fecha de pedido con 5 días pasados. Entonces voy a usar la tabla pedido. Bueno, básicamente su columna fecha. Entonces, el resto, fecha, para ver el cambio, fecha menos 5. Menos 5 porque son 5 días pasados. Bueno, acá falta un alias. Utilizamos comillas simples siempre que tengamos espacios, ¿no? en cada cadena. También puedo mostrar el pedido. El número de pedido. La fecha sin modificar y la fecha modificada. Acá podemos ver que la fecha sin modificar es 22 y la fecha modificada sería 22 menos 5, 17. Y eso aplica a todas las filas. Bueno, como verán, no es muy complicado el tema de las consultas. Entonces, ahora toca a ti que puedas practicar y poder escribir consultas en tus bases de datos. Nos vemos en el siguiente módulo, el módulo 3. Eso es todo, amigos. Gracias.